Ahí está, ok, ya estamos grabando. Ya me ven, ya los veo. Se ve el PDF, ¿no? Sí se ve. Bueno, vámonos con esta última parte. Yo sé que muchos de ustedes están cansados, que es mucha información, pero todo es con un propósito. Bien. Vamos a hablar un poco más del agua. Vamos a entender al agua. Te estaba diciendo que el agua tiene la capacidad de unirse a otros, ¿no? ¿Qué me quedé? Sí, que no es el mismo enlace como aquí el de la glucosa, que este sí es como un rompecabezas, ya se ensambló, ya está unido, ya está acoplado. Aquí sí está unido, pero no está bien acoplado como si fuera un rompecabezas donde se unen. Simplemente se están uniendo porque esta molécula, al estar desbalanceada, genera una especie de desbalance que induce a la propia molécula a tener cargas. Entonces solita se puede formar como un campo, precisamente por las fuerzas de electronegatividad que están implicadas. Y se forma el puente de hidrógeno y se forma agua. Y por eso es que el agua es fluida. Esto es bien padre, porque es una sustancia que es bien fluida. O sea, se mueve, es algo, ay, no sé cómo explicar, tan fluido. Y muy soluble, más. Es soluble, exactamente, se nos va de las manos, se absorbe, precisamente por eso, porque es una molécula bien chiquita y a la vez bien divisible. Por eso también se transforma en vapor y tiene la capacidad pues, de separarse, precisamente, porque no está totalmente unida o acoplada. Vamos a hablar algo más de las características del agua. Bien. Aquí en rojo y blanco, estas manchitas que tenemos están representando a la molécula que tú acabas de hacer. Ajá. Nosotros no hablamos como tal de todos los tipos de enlaces que pueden haber. Sin embargo, ahorita solamente hemos hablado de lo que se conoce como enlace covalente. Son los únicos que hemos estado abordando aquí. Sin embargo, hay otro tipo de enlaces que se conocen como iónicos, que se producen entre elementos que solamente se unen entre ellos por acción como de imanes. Ese es, por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal que consumimos. ¿Dónde está aquí en la imagen el cloro? Aquí está cloruro, aquí está el cloro y aquí está el sodio. Carga negativa con una carga positiva, a este le faltan, a este le sobran, se unen, ajá, por la pura carga, son como dos imanes. Entonces aquí en verde y en este como gris u otra tonalidad de verde está representado el cloruro de sodio. Si tienes dudas, chécalo en tu imagen, pero aquí el más grande sería el cloro, porque es el elemento más grande, y el sodio, que es más chiquito, estaría representado por este gris. Ok, aquí está el sodio, y aquí está el cloro. Ajá. El sodio, cuando está solito, tiene una carga, es decir, le busca, ¿qué habíamos dicho? Adquirir un electrón. ¿Y qué es lo que dijimos aquí arriba? Que el agua se puede comportar polarmente con una carga positiva y una carga negativa. Una carga relativa porque se produce por sí solo. Entonces, cuando tú metes en agua cloruro de sodio, se va a separar el cloro del sodio. ¿Y qué crees? Que hay una parte, fíjate qué está pasando aquí, chécate nada más. ¿Con quién está interaccionando la carga negativa del cloro? Con los, con los electrones, ¿no? Con los electrones. El hidrógeno. Con moléculas de agua. Ajá, pero ¿qué parte de la molécula de agua? Con el hidrógeno. Con el hidrógeno, ¿no? Hidrógeno. Representado por esta. Ah, ok. Por estas bolitas blancas. ¿Por qué? Porque en esta parte se generaba una parte positiva
Y esto, ahora sí, por regla electromagnética, va a tender a rodear la parte negativa del cloro. ¿Y qué pasa con el sodio, que era positivo? Va a estar rodeado por la parte negativa del oxígeno, que está representado aquí con las bolitas negras. Lo que yo quiero sacar de aquí es que la ventaja del agua es que al poseer esa carga autoinducida positiva y negativa, prácticamente puede interaccionar con cualquier cosa. Por eso es que es el disolvente universal, perdón, el disolvente universal. Ajá. Puede separar lo que sea, en su parte negativa o positiva. Muy bien. Ok. Esta gráfica de aquí nada más la pongo porque el agua tiene una característica muy especial, y es que necesita mucha energía para ser transformada de los estados sólido, líquido y gas. Ok. Bueno, eso simplemente es una gráfica, se llama el calor específico del agua. Significa que si queremos aumentar 1 gramo de agua en 1 grado centígrado, tenemos que aplicar cierta cantidad de calor. Por eso es que esta gráfica va aquí como lineal. Y si quieres aumentar más agua de temperatura, necesitas aplicar más temperatura. O sea, tiene una relación directamente proporcional, ¿no? Y va en cuestión de tiempo también. Pero bueno, este era un complemento para hoy. Fíjate aquí quién regresó. ¿Quién regresó por acá? ¿Le recuerda a alguien esta molécula que tenemos aquí representada en este espacio gris? La grasa. Las grasas, Una grasa, ¿verdad? ¿Y la qué dijimos saturada, de...? grasa insaturada. Y ya está saturada, exactamente. Entonces, ¿creen que eso tenga una parte de molécula que se despegue o genere un campo o algo así? No. No, ¿verdad? Porque además de que ya están cubiertos esos 8 electrones, aquí vemos carbono, 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 hidrógeno, 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 hidrógeno. Y lo mismo nunca puede generar diferencias, ¿no? Entonces, esta parte, como decíamos, sería una parte no polar. ¿El agua creen que se pueda agarrar o puede interaccionar con alguna de esta parte gris? No. No, exactamente. Esto es lo que hace que las grasas se separen del agua, que las grasas son no polares. Aquí se le llama cola, es una cola no polar. Pero alguien por allá al inicio me comentaba cuando estábamos viendo una grasa que teníamos una parte, a ver, vamos a regresarnos nada más para que recuerden. Me decía, ¿y qué pasaba con este extremo que tenemos acá? Este extremo de acá sí genera un desbalance en la molécula. Este es un tipo de grasa, ajá. Este de acá es otro tipo de grasa. Ok. Es un tipo de grasa que en esta estructura, en la cabecita que habíamos hace rato, se pueden acoplar un grupo fosfato y formar lo que se conoce como un fosfolípido. Hace rato teníamos un ácido graso. Ahora tenemos un fosfolípido porque en esta parte ahora hay un grupo fosfato. Y esto, bueno, no lo digo yo, hay diferentes tipos de grasas, ¿no? Fosfolípidos, ecocianoides, etcétera, etcétera. Hay un tipo de grasas especiales que tienen esta parte no polar, pero que al tener un grupo fosfato tienen una parte muy polar. Entonces van a formar una grasa muy especial que se conoce como los fosfolípidos. Los fosfolípidos van a permitir una agrupación, como podemos ver. Fíjense, aquí tenemos ya la fórmula, perdón.
A ver, no se mueve esta cosa. A ver, tengo ahí la diapositiva. Sí, sí se ve, profesor. Va. Bien, entonces estos fosfolípidos ahora están representados aquí, fíjate, ya no vamos a pensarlos en forma de estas fórmulas que hasta nos causan como ruido visual, ¿no? Esta parte de la cola carbonada de una grasa la vamos a representar con una colita y la cabeza generalmente la representamos con una bolita. La cabeza es la parte de la grasa o de los ácidos grasos que van a tener una carga y esta carga sí va a ser polar. Ya no vamos a contar ahorita los electrones de toda esta parte porque son un montón. Pero si alguien lo hace en casa van a darse cuenta que tenemos un desbalance muy grande de cargas en los fosfolípidos. Sigue siendo una grasa, pero esta es una grasa que tiene una carga. Entonces va a tener un extremo que sí va a tener cargas y un extremo que ya no tiene cargas porque ya está saturado. ¿Creen que ahora este lípido, con lo que les acabo de decir, pueda interaccionar con el agua? Puede Ya ser. casi terminamos. Yo creo que sí. Sí, Sí, exactamente. Esa cabeza de los fosfolípidos sí pueden interaccionar con agua. Y mira, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando tenemos muchas unidades de estas grasas, las cabezas polares se van a juntar por afinidad en una dirección. ¿Ya vieron que aquí tenemos una colita? Y aquí abajo tenemos agrupados más fosfolípidos. Por pura carga, por pura naturaleza, las colas tienden a unirse en una dirección y las cabezas en otra. Esta forma de agruparse nos va a permitir generar uno de los diseños más importantes que han generado la vida, que son las membranas a base de lípidos. Una parte de esa membrana va a interaccionar con agua y otra no va a interaccionar. ¿Por qué? Porque una parte es muy polar y otra parte es no polar. Y aquí me parece que me faltó una imagen para... Sí, ok. Para verlo. Pero bueno. Entonces ahorita, aquí en azul tenemos ahora representados una cadena o una cantidad grande de fosfolípidos que están formando, ya vieron, una parte polar hacia arriba. Y aquí tenemos otro fosfolípido que están formando también otra parte polar hacia adentro. Y en medio de ellos una parte no polar, una parte a la que no le gusta el agua, una parte que se dice hidrofóbica. Y aquí entonces ya tenemos la estructura de nuestro primer organismo viviente al que le llamábamos LUCA en la primer clase. Gracias a esto se formó la vida. ¿Por qué? Porque conseguimos aislar sustancias. Eso es lo que permitió la vida. Tener un globito que tenga la capacidad de alojar cosas. Eso es lo que va a formar membranas celulares. Eso es lo que va a permitir la vida de la célula. ¿Por qué? Porque esa es como una célula primitiva, ya tiene la carcasa, ya tiene, pues sí, o sea, dónde almacenar cosas. Y todas las células tienen esta característica, que forman bicapas. Ok. Más adelante vamos a ver que esas bicapas se pueden enriquecer con proteínas ancladas a ellos. Y no solo proteínas, anticuerpos, redes de carbohidratos, que son los que ya habíamos visto al inicio con los enlaces glucosídicos, se le pueden pegar N cantidad de cosas. Y entonces ahora esa bicapa ya tiene la capacidad de reconocer o interaccionar con cosas. Fíjate nada más qué cosa tan interesante. Esta cosa que nada más era grasa como un globo aislado, ahora ya tiene medios de comunicación. Toda esta base de aquí tiene la capacidad de soportar cuántas cosas aquí que nos van a servir para lo que se conoce como señalización o comunicación celular. La célula tiene todos estos mecanismos y herramientas aquí para hacer ahora más cosas. Ahora fíjate, ya le llamé la célula. Bueno, porque una célula primitiva se compone de esto, ¿no?
pero otras partes de la célula usan este principio. Ahorita yo te estoy diciendo nada más que esto es una célula, ¿no? Pero quédate con esto, que este es como el arquetipo o la arquitectura básica de una célula. La célula, a su vez, o otros elementos que nos vamos a encontrar en bioquímica, son lo que se conocen como liposomas. De hecho, esto podría ser, si le quitáramos esta parte del verde de la que te estaba hablando, se llamaría liposoma nada más. Liposoma es esta forma de grasa. Este liposoma tiene la capacidad de guardar aquí cosas, ¿eh? Y ya no es cualquier cosa. Aquí puede guardar muchas cosas. Energía. Puede guardar energía en forma de glucosa, puede guardar bichos, puede guardar bacterias. La vida ya encontró una forma de almacenar cosas. Entonces, los anticuerpos y muchas cosas van a tener la capacidad de comer o almacenar cosas. Incluso la célula tiene una especie de estómagos llamados liposomas. No, liposomas no, son se me fue el nombre. Lisosomas, que son un tipo de liposoma. Lo que hace la célula es guardar aquí un montón de ácidos y luego a través de la comunicación mete o se come cualquier cosa y al meterlas a ese ácido, las descompone aquí dentro. Esos son los mecanismos que han permitido sustentar la vida. Y de aquí la utilidad del liposoma. Y de aquí sacamos la importancia de esa configuración electrónica. Ajá. O bueno, mejor dicho, de esa distribución electrónica que nos hablaba de partes polares y no polares en ciertas moléculas. ¿Va? Vete relajando un poco. Esto a ver, vete relajando. Ajá, ya. Ponte en modo, nada más escucha. Ahorita ya tal vez no anotes tanto. Esto ya es a manera de cuento, para que veas de dónde sale o por qué nos saltamos del principio de exclusión de Pauli, de los electrones, a esto, para que veas que todo tiene razón de ser. Ajá, entonces ya te dije, relájate, ya vamos a terminar la clase. Es más, ya ponte hacia atrás como en tu silla, ya nada más yo te voy a contar el cuento. A ver, así como hace rato aprendimos a leer estructura, fórmulas químicas, ahora aquí, en esta imagen que tengo o que estoy centrando acá, fíjate, nuevamente aquí tenemos ahora representada como el sándwich, ¿no? Representando en bolitas esa parte polar de la grasa, de cualquier fosfolípido, ¿no? Los lípidos que permiten formar esas membranas principalmente son los que tienen fósforo, fosfolípidos. Por eso me refiero a ellos con un solo nombre. Los fosfolípidos aquí tienen su cabeza, una cabeza y otra cabeza hacia acá. Y en medio, aquí en este azul que no se alcanza a apreciar tanto, la parte no polar o la parte de la cola carbonada. Aquí anclado, no lo hemos visto todavía, pero tenemos una especie de paso. Este paso es una proteína. Todavía no hemos hablado de proteínas, pero una proteína está generando este paso entre una parte de esta imagen y otra parte. Y fíjate aquí qué interesante quién empieza a aparecer, los iones. Aquí están representados con esferitas púrpuras, azules y esta tonalidad verde, iones. Lo que yo quiero que veas es que hay dos extremos de la membrana celular, un extremo aquí arriba y un extremo aquí abajo. Y como esta parte es como una especie de barrera, aquí tenemos un paso. Ajá. Yo nada más lo que quiero que veas es cómo es el juego de la bioquímica, o sea, para que veas cómo tiene sentido aquí todo. Estas proteínas o estos tubos no son nada más no nada más es el tubo. Si yo me bajo acá para explicarte cómo funcionan estos tubos, también tienen cargas dentro de ese tubo. Haz de cuenta que es como un tubo que tiene carga en su interior y que los iones como el sodio, potasio y esos elementos que adquirimos en la vida, o sea, que bioquímicamente necesitamos, interaccionan con esas proteínas a través de cargas. Nuevamente ahí están las cargas. Esos tubos que permiten el paso entre membranas también tienen cargas. Son como una resbaladilla con carga, o sea, que acelera ese paso, que permite ese paso. Entonces, como la resbaladilla por la cual se pueden transportar esos elementos con carga. Muy bien.
Y nuevamente, con ese juego de cargas y de nubes electrónicas, soportamos o le damos soporte o lo hacemos extensivo a más cosas. No solamente los elementos inorgánicos como los iones nos sirven para pasar aquí en las membranas. También están los neurotransmisores. Muchos neurotransmisores tienen cargas. La glucosa también tenía un tipo de carga. Entonces, este juego de cargas es el que nos permite, como decíamos aquí arriba, anclar, unir, separar, mover. No sé si alguna vez alguien lo vio, pero es muy común en internet que luego hay una especie de... se las paso. Una proteína que parece que está caminando, que que va caminando a través de la célula. Pero el principio es el mismo. Son cargas, cargas. Todo el tiempo son cargas. Esa es la moraleja de hoy. Ajá. Entonces las cargas están en todos lados. Esto ya no es biología celular, por eso te digo, relájate. No sé si lo retomarás en otra materia, aún no sé, pero nuevamente, esto es lo que nos va a permitir hablar de los transportes a través de las membranas, a través de estas barreras que formamos con las grasas. Esto es lo que nos va a permitir hablar del transporte pasivo y activo en las membranas. ¿De acuerdo? Ok, mira, aquí por si no lo has entendido o de alguna manera para que te vayas familiarizando con más imágenes, nuevamente aquí ¿quiénes están? Representados los fosfolípidos formando una bicapa, como sándwich que se ve aquí. No sé si alguna vez ustedes han comido como un helado de esos que luego vienen de galleta, como los mordisco, que vienen así, ¿no? Como una especie de sándwich. Y aquí tenemos cargas nuevamente. A este lado que yo tengo en azul, ahorita le voy a llamar el medio extracelular porque es el que tiene mayoritariamente agua. Y aquí adentro, por convención ahorita yo le voy a decir que es el medio intracelular. Esto no es una convención para separar, que hay un fuera y hay un dentro de este liposoma que teníamos acá. ¿De acuerdo? Este es como es como cortar esta imagen que teníamos aquí. No me gusta la resolución, pero fue la que más me gustó. Ajá, es un corte de esta imagen. Y hay cargas. ¿Va? Ok, como yo te decía, esto ya lo vamos a ir dejando porque esto es lo que nos va a permitir por lo menos entender más adelante en algo de biología celular que vean que los transportes se dan gracias a eso, a través de las cargas. Por último, voy a terminar con un video. Ahorita se los comparto. Permítanme. A ver, vamos a ver si se comparte. Y... A ver, ahí se ve un video, ¿no? Parece que ya está. Sí, ¿verdad? Se ve el video. A ver, ya es lo último, se los prometo. A ver, ¿se ve? Bueno, no sé si se ve, pero ya lo voy a poner. Ahí está. Sí se ve. Sí se ve. Va, ya, vamos a lo último, ya. Vamos a reunir todo lo que aprendimos hoy para ver algo en acción, ¿no? Algo así, no estático, algo en video. Bien, este video habla sobre los gradientes. La vida o los procesos que se llevan a cabo en el cuerpo funcionan gracias a gradiente. Aquí tenemos representados en estas pelotitas moradas una concentración de hidrógenos. Por ahí decía que eran protones, pero en realidad son hidrógenos con carga positiva. Esta molécula se conoce como el ATP. Recuerden, esta forma de verlo en pelotitas no es con fórmulas, es nada más para que lo tengan, ¿no?
Se conoce como ATP, adenosín trifosfato. Una molécula de adenosina que aquí ya no estamos viendo, pero que estamos representando con la pelota azul. Esa es la parte de adenosín, por eso aquí está la A. La T significa 3 y la P fósforos, que están representados con el color púrpura. Ajá. Esta molécula es la que permite, o es de la cual es el resultado. Es el resultado que se produce cuando utilizamos glucosa. La molécula de glucosa que tú armaste hace rato, la cual vimos, después de metabolizarse va a producir, se va a transformar en otra, la molécula pura de energía, que es ATP. Y ese ATP se va a producir en una máquina molecular llamada ATP sintetasa, es decir, una proteína, recuerden, todavía no hemos visto proteína, una estructura con base de proteínas que va a hacer una síntesis de ATP. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, aquí tenemos representado como en un cascarón una mitocondria de una célula. Ay, pero ¿cómo podemos entender esto? Bueno, esta capsulita es una parte de la célula, es un órgano de la célula. Cuando tú partes ese órgano a la mitad, así como yo podría partir tus riñones, en este organelo de la célula vamos a encontrar aquí representados una membrana celular. Esa membrana de lípidos que ya hemos visto está representada aquí. Este contorno que está aquí tiene una bicapa lipídica, como podemos apreciar. E incrustados aquí tenemos algunas proteínas. Iniciamos hablando que teníamos de un lado de esa membrana una concentración muy grande de hidrógeno, un hidrógeno con carga, que en muchas bibliografías se le llama de forma errónea protones. Son hidrógenos con carga. Fíjate qué interesante es la vida, que encontró una forma de echar a andar un rotor, un rotor hecho de proteínas, gracias a ese gradiente o esa concentración alta de hidrógenos que tenemos en una parte de la membrana. Ese rotor es una máquina que va a meter ADP adenosina con ahora D de 2 fosfatos, los va a unir con un fosfato. Ahorita no nos interesa cómo, pero es un proceso inteligente con el cual esa proteína se incrusta en esa membrana, utiliza ese gradiente de concentración de hidrogeniones y es como una represa eléctrica que agarra dos hidrógenos, los usa como una resbaladilla y ese movimiento que se genera cuando los captura en una parte de la proteína, fíjense, ya vieron que está rotando, lo usa para unir, para pegar un fósforo inorgánico, es este que está volando aquí, solito, y los está uniendo con un ADP y forma un ATP, un adenosín difosfato a un adenosín trifosfato. Y ahí la célula, o en esa parte de la célula, se está produciendo la energía que utilizamos. Pero date cuenta de la naturaleza de eso. O sea, qué maravilla es que el cuerpo está trabajando con el elemento más pequeño que existe, lo está concentrado en un lado de la membrana, o sea, está juntando pequeños átomos de un lado de una membrana y está echando a andar una maquinaria molecular a base de proteínas. Pues no sé si a ustedes les llama la atención, pero qué gran desarrollo o cuántas cosas están implicadas desde fuerzas electrostáticas y todo para producir esta cosa que es la vida. Entonces, bueno, ya se pusieron cómodos, ya pueden ir estirándose. La misa de hoy ha terminado. Vamos a terminar de